público. El doctor Luciano López está con nosotros conversando. Son dos casos distintos, pero que de alguna manera apuntan a revelarnos que la política hace tiempo es un negocio. Se ha convertido en un negocio. ¿Cómo solucionar el problema de los congresistas? La renovación del Parlamento por partes, por tercios o como fuera, o cada 2 años, ¿ayuda en efecto? Bueno, de hecho que ayuda en el sentido que devuelve el poder hacia nosotros que somos los ciudadanos. Entonces, como para que la gente lo pueda tener claro, es como que nosotros tomamos examen a mitad de curso, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, premiamos a quienes han hecho mal su trabajo, perdón, a quienes han hecho bien su trabajo, castigamos a quienes no. Y eso es una manera de poderlo depurar, pero me parece que eso es una medida distinta a las situaciones de hechos delictivos, porque lo que estamos viendo son hechos delictivos. Son hechos delictivos que además no son nuevos. No son nuevos y que se usan. Perdóname la duda, o más bien la certeza, porque en el fondo creo que sentimos todos la certeza de que no son los únicos casos. No, Hoy para escuchaba nada. a algunos decir que los trabajadores tienen mucho miedo a raíz de lo que se ha hecho público de continuar denunciando. Entonces, lo que se revela podría ser castigado en esa renovación, pero el que no se conoce tendría que esperar que la prensa le dé luz. Correcto, por eso es que digo, ¿no? Una cosa son los hechos delictivos cometidos usando tu cargo de congresista, y ese es un problema concreto, bastante álgido. Mira lo que acabas de mencionar, por ejemplo, con Betsy Chávez, o lo que ha pasado con el caso de los niños, que salvan a 2, el resto sí va. Y es que eso tiene que ver con una inmunidad que tiene un nombre concreto, que se llama antejuicio, ¿no? Ahora, ¿los congresistas no perdieron la inmunidad? Buena pregunta. Lo que pasa es que antes los congresistas tenían un tipo de inmunidad, y subrayo tipo porque es una modalidad, que era por los llamados delitos comunes. ¿Qué son los delitos comunes? Ah, bueno, es aquellos delitos que comete un parlamentario en el que no usa su función parlamentaria. Por ejemplo, imagínate un parlamentario que comete un accidente de tránsito y mata a una persona. Eso no tiene nada, será parlamentario, pero eso no tiene nada que ver con el ejercicio de su función, no sé si me dejo entender. Entiendo. O por ejemplo el desaparecido Mamani, que se sube a un avión y comete un delito con una aeromoza, no sé si recordaremos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con su función parlamentaria. Pero si el parlamento, por ejemplo, perdón, el congresista, como en este caso, comete una concusión porque obliga a sus trabajadores a que le den una parte de sus sueldos, o trafica influencias, como el caso del que le atribuyen a Betsy Chávez y que para eso necesita su función parlamentaria, ahí tienen otro tipo de protección, que es distinta a la que se eliminó, que era de la de Claro, los porque delitos la comunes. función le está sirviendo para la comisión del delito. Exactamente. O por ejemplo el caso de Luciana León, que su función parlamentaria era clave para poder traficar influencias por una organización criminal en una municipalidad que era de La Victoria. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, esos delitos se cometen usando la función. Y los parlamentarios tienen una protección que se llama antejuicio. ¿Qué significa eso en castellano? Que la Fiscalía, si quiere continuar con una investigación, tiene que tocarle la puerta al Parlamento y decirle: estoy pidiendo a esta persona, a este congresista, tengo estos cargos, ya realicé esta investigación, necesito que usted autorice a que yo continúe con la investigación. Eso va a ocurrir eventualmente cuando la Fiscalía, siguiendo el hilo de sus investigaciones, concluya, por ejemplo, que la señora Katy Ugarte es responsable de los Sí, por hechos. supuesto, exacto. Entonces llega un momento en donde ya no puede continuar porque agotó esa primera fase de la investigación y para, vuelvo a repetir, continuar con la segunda fase ya no puede porque tienen esa protección. Es una especie de inmunidad. Por eso Claro. decía, no se llama como lo conocíamos antes, que era inmunidad parlamentaria para delitos comunes, sino estos los que se llaman delitos funcionales. Exactamente. Claro, delitos funcionales Y para o delitos de eso, función. esa inmunidad tiene un nombre técnico que se llama antejuicio, antes del juicio. Es decir, para que yo pueda continuar con el procesamiento y llevarte a juicio, necesito que tú me lo autorices. Recuerden el caso reciente, por ejemplo, de 2 parlamentarios, justamente Betsy Chávez y el otro señor Sánchez, creo. Roberto Sánchez. Exacto, que han sido comprendidos en el caso de Castillo. Del golpe de Castillo, Del golpe claro. de Castillo, ¿no? Por ejemplo, han pasado por el aro del antejuicio. Y ha sucedido, por ejemplo, una situación bastante curiosa, por decirlo menos, porque autorizan el antejuicio para Betsy Chávez, a su vez la suspenden de sus funciones parlamentarias, por eso es que han llamado al accesitario, pero vea usted a saber qué tipo de componente habrá
que autorizan que continúe la fiscalía contra el señor Sánchez, pero lo retienen en su puesto y no le autorizan la suspensión. Entonces, a lo que voy es que... Al no autorizarle la suspensión a Sánchez, ¿se le está blindando? Bueno, indudablemente no, porque se queda, o sea, blindando en el sentido no tanto del caso, porque para el caso está autorizado con la Fiscalía. Sí, la Fiscalía continuará claro, investigando. Pero por cualquier otra situación, él está en ejercicio de su cargo, él está todavía siendo parlamentario. Pero a lo que voy, y por eso mencionaba el ejemplo, es de que para esas situaciones tiene que pasar por la autorización del Parlamento, y ahí viene otra vez ese viejo dicho de otorongo no come otorongo. Entonces, una cuestión en discusión... Ese viejo dicho que ha cobrado vigencia, Por doctor. supuesto, y acá el tema es una cuestión que nos remite a las necesarias reformas que son tan urgentes como lo que hemos mencionado. Esa ser reforma, Ajá. perdóname la interrupción, Sí. esa reforma, no, a ver, ¿tendría que ser eliminar este antejuicio? Una posibilidad es eliminar... Porque si esto depende de los congresistas, eso no va a ocurrir Eso es nunca. no, pues porque son reformas constitucionales. Esa protección viene de la Constitución. Es más, a lo mejor les va a sonar muy feo a los televidentes que nos están viendo y escuchando, pero esa protección es hasta 5 años después de haber terminado tu cargo. Ojo. Entonces, nadie te puede tocar si es que el Parlamento no autoriza que la Fiscalía continúe con la investigación y te lleve a juicio. Por eso se llama antejuicio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el remedio? Bueno, reforma constitucional. Una posibilidad, lo hemos comentado en anteriores oportunidades, una posibilidad, por ejemplo, es, hay parlamentarios, por ejemplo, en la nota he visto al señor García de la UNDE, él mencionaba en su momento cuando se han discutido estas cosas, que él decía, oye, si yo no hubiera tenido esa protección, por ejemplo, ¿cómo hubiera podido yo denunciar los casos de Orellana? Lo recuerdo muy claro. Y tiene razón. Entonces, ¿cuál creo que puede ser una fórmula intermedia? Una fórmula intermedia podría ser una reforma constitucional que elimine el antejuicio, pero si el congresista tiene evidencia, tiene pruebas de que está siendo instrumentalizado políticamente esa cuestión judicial, esa denuncia, lo que fuera, entonces eso podría llevar el caso ante el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional decida. Claro, pero para que funcione una reforma así, los parlamentarios no pueden elegir a los magistrados del tribunal. Pero como ves, es una reforma, son propuestas, pero todo eso pasa por reformas. ¿Y quiénes reforman? Los parlamentarios. Entonces, vivimos en un círculo vicioso, ¿no? De acuerdo. Ahora, lo otro podría ser eventualmente que este tiempo de los 5 años después, ese sí se puede eliminar. Es decir, que el antejuicio únicamente cubra al congresista en el tiempo en el que está desempeñando funciones. Pero, en fin, es una posibilidad, pero todas esas cuestiones son cuestiones que se debaten en una reforma. Y aquí el detalle es de qué es el gato de despensero. La otra posibilidad es... Carambas, ya un tanto se ha enfriado lamentablemente el adelanto de elecciones, porque en realidad esta situación es una situación que requiere ya una renovación. Pero como fuere, ya a estas alturas del partido, estamos en 2023, estamos prácticamente a mitad del mandato, ¿no? Yo preferiría que se adelanten las elecciones, pero creo que hay un trabajo de partidos políticos de las próximas elecciones que vengan con un programa de reformas que nos enseñen a los ciudadanos. Y que se discutan en la campaña. Y que se discutan en la campaña, sí, porque creo que es bastante urgente. Utilidad para, además, someterlo a debate Por público, supuesto. ¿no? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Pues bien, vamos a continuar nosotros